Segunda de Pedro, capítulo 1, del verso 1 al verso 4. ¿Cuántos se acuerdan que hicimos un estudio de esta epístola? Amén, ¿verdad? Y no vaya, vamos a volver a estudiar el libro. No. Vamos a descubrir cuánta riqueza hay en la palabra de Dios. ¿Listos? Amén. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hasta ahí la lectura, por favor, y vamos a orar. Amado Espíritu de Dios, ¿cómo no dar testimonio cada vez que nos congregamos para adorar a aquel que está sentado en el trono? ¿Cómo no dar testimonio de ti si tú eres el Espíritu de verdad, enviado a la iglesia para enseñarle todas las cosas y para guiarla a toda la verdad? Tú eres, Espíritu de Dios, quien nos enseña a caminar por sendas de justicia y de verdad. Ahora necesitamos que tú ejerzas tu ministerio glorioso sobre el pueblo del Señor, para que con tu ayuda podamos recibir esta palabra con un corazón manso, con una mente y un corazón que pueda estar atento para escuchar tu voz. Ayúdanos porque nuestro corazón, que es naturalmente inquieto y distraído, pueda prestar atención a tu voz y nos concedas el tener un corazón entendido en estas verdades. Que puedas abrir nuestros ojos y oídos para poder entonces escuchar tu palabra y aplicarla a nuestra vida particular y personal. Por medio de la Escritura, tú sigues edificando, Espíritu Santo, esta casa como una casa espiritual y un sacerdocio santo, haciendo de cada uno de nosotros esa obra transformadora a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Al estar tú aquí, estoy seguro que Cristo será glorificado delante de nosotros. Él habrá de resplandecer a través de la verdad y de tu mover, Espíritu de Dios, porque también está escrito que esta palabra que será enviada en esta mañana no regresará vacía. Ella cumplirá su propósito y dará fruto a su tiempo al 100%. Gracias, oh Dios y Padre, por los cielos abiertos sobre esta casa. Gracias que por ti es que estamos hoy en esta mañana delante de tu altar, delante de tu trono. Gracias por los cielos abiertos, Señor, y porque tú has preparado anticipadamente todo aquello que necesitamos para poder ser fortalecidos y poder continuar este camino de fe. Gracias, Señor, también por tus ángeles enviados por ti para que estén alrededor nuestro para protección. Y cómo no, por esa sangre preciosa derramada en la cruz en la cual hemos sido rociados esta mañana para ser santificados y poder disfrutar de tu mover espiritual. Una vez más, Señor, al estar delante de ti, te pido que tomes y uses mi vida en tu gracia para poder compartir tu palabra y poder hacerlo bajo la unción, el poder, la autoridad, la sabiduría y el amor que viene de lo alto. Háblanos, Señor, háblanos por amor a tu nombre, haznos oír tu voz. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. La semana pasada, el domingo anterior, espero que usted tenga muy presente el mensaje. Nosotros vimos la importancia de lo que es ir conociendo y entendiendo el reino de Dios. Nosotros usamos términos como soy cristiano, tengo una vida cristiana, soy discípulo del Señor, sigo a Jesucristo y todo eso está muy bien. Pero hay una expresión que encierra todo eso y es el reino de Dios. Cuando venimos a Cristo no solamente nacemos de nuevo por la fe, no solo nos convertimos en discípulos del Señor Jesucristo, sus seguidores,
sino que también pasamos ahora a formar parte de la ciudadanía del reino de Dios en la tierra. Vimos el domingo pasado que la Biblia es clara al decir que al haber sido redimidos en Cristo Jesús, hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. Por lo tanto, necesitamos ir entendiendo acerca de este reino. Y lo que ya debe la mayoría de ustedes haber tenido claro y tener claro, es que las personas del reino tienen una forma de ser. Se distinguen por un carácter que es desarrollado por el Espíritu de Dios que mora en cada uno de ellos. Y es ahí donde recordamos las bienaventuranzas, que es la descripción de cómo es el carácter de los ciudadanos de ese reino. Pero el reino abarca mucho más. Y vimos el domingo pasado que el reino entonces se convierte en la prioridad para nosotros, los creyentes, los que habitamos en ese reino, lo que hemos sido trasladados de las tinieblas al reino de la luz. La prioridad, nos ha dicho el Señor y lo dice en su palabra, debe ser entonces la búsqueda constante del creyente, una búsqueda interminable, una búsqueda insistente, continua, permanente, porque ahí está todo lo que necesitamos para poder tener una vida reposada, abundante, bendecida y victoriosa. Está en el reino de Dios. Entonces necesitamos ponerle mucha atención a esto. Como dije hace unos minutos, para que nuestra vida cristiana, para que su vida cristiana no tenga la impresión ante usted de que es una vida sin sentido, frustrada, religiosa, de formas, y que no hay absolutamente o muy poco de injerencia en su vida presente, en su vida espiritual. Entonces aprendimos el domingo anterior que el Señor ha dicho, en relación a nuestras necesidades naturales, aquí como seres humanos en la tierra, dice, a diferencia de los gentiles que andan en busca de esas cosas, el Señor dice, ustedes busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Empezamos a notar que hay una distinción en cuanto a cómo nosotros ordenar nuestras prioridades ahora como creyentes. Usted y yo podemos recordar que antes del Señor seguramente nuestras prioridades eran distintas. Pero ahora que estamos en el reino de Dios, tenemos claro que el Señor está primero, su reino está en primer lugar. Él, su reino, su justicia ocupan el primer lugar en nuestra lista de prioridades. Porque allí entonces estará satisfecha, estará suplida nuestras necesidades de comida, de vestido, de techo y todo por las cuales las personas naturalmente se afanan y buscan desesperadamente, y algunos dejando a Dios de lado. Pero no debe ser así el comportamiento nuestro. Nosotros debemos buscar primeramente el reino de Dios y allí encontraremos todo lo que necesitamos. Ahora por favor vaya a Romanos 8. Volveremos a Pedro, pero quiero que vaya a Romanos 8 porque esto que el Señor Jesucristo nos dijo en el Evangelio de Mateo, el apóstol Pablo lo aclara un poco más. Romanos capítulo 8, en el verso 32, dice la Escritura, ¿ya lo tiene? Dice la Escritura en el verso 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, y pregunta, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ahí está la expresión. Todas las cosas. Pablo está haciendo que nosotros reflexionemos un poquito en lo que significa que Dios haya entregado lo más preciado que Dios tiene, la vida de su propio Hijo, que lo haya entregado por todos nosotros. Eso habla de que lo entregó a la muerte en la cruz. Entonces Pablo dice, si Dios no nos negó la vida de su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, entonces Pablo pregunta, ¿cómo? ¿Cómo entonces Dios nos negará con Él todas las cosas? Es decir, no es posible que si Dios nos dio el más grande regalo que el hombre puede recibir,
No es posible que las cosas más pequeñas, más insignificantes, Dios nos lo quiera negar. ¿Me estoy explicando? Si Dios nos ha dado lo más valioso y lo más grande, ¿cómo entonces Dios nos negaría las cosas insignificantes de la vida? De ninguna manera. Así que todas las cosas están disponibles para los hijos de Dios. Están allí. Solo piensen esto, porque lo tengo que volver a repetir. Si Dios no nos negó la vida de su Hijo, siendo sus enemigos y pecadores, ¿cómo nos negará todas las cosas pequeñas de la vida a su propio pueblo? No lo hará. Pero dice que Él no lo hará porque todas las cosas vienen con Él. Vienen con el Señor Jesús. Fuera de Jesús no hay provisión de Dios. No hay. Fuera de Jesús, como el gentil, como aquel que no forma parte del pueblo de Dios, verá la manera de luchar y de lograr en la vida. Pero para los que estamos en Jesús, juntamente con Él, entonces Dios nos dará todas las cosas. Eso es lo que dice la Escritura. Es preciosa esta promesa del Señor. Y es entonces allí donde volvemos a notar que habla de la vida del reino de Dios. Busquen el reino, dijo el Señor Jesucristo. Pablo dice, todas las cosas nos serán dadas juntamente con Cristo. Porque si Dios Padre no negó a su Hijo, entonces ¿cómo nos negará todas las cosas? Ahora volvamos por favor a nuestro pasaje inicial, porque Pedro va a referirse a lo mismo, pero mucho más explicado. Mire cómo la revelación de la Escritura cada vez es más prolija. Pedro entonces, en los versos que hemos leído, habla primero en el verso 1 de los que somos salvos en Cristo Jesús. Y él dice entonces, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Aquí en este verso están todos los que hemos recibido esa fe que viene del cielo, una fe preciosa, igual que la de los apóstoles, y la hemos recibido gracias a la justicia de Dios por medio de Jesucristo. Y luego en el verso 2 les dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, gracia y paz. ¿Cuántos gozan de gracia y paz? ¿Cuántos quisieran más gracia y paz? ¿Y cuántos quisieran que esa gracia y paz les sea dada, no aumentada solamente, no como una suma, sino como una multiplicación de gracia y de paz? ¿Verdad? No es lo mismo 2 más 3 que 2 por 3. A veces bromeando, cuando hago alguna compra en el mercado, digo, por favor, sume, no vaya a multiplicar. Porque sabemos que cuando algo se multiplica, su cantidad aumenta, ¿verdad? Exponencialmente. Entonces dice que la gracia y la paz, que son dos, solo menciona 2 cosas, de la cual necesitamos todos nosotros. Y de la única fuente donde puede provenir, que es Dios, gracia y paz. Pablo tiene la libertad de decir, o sean multiplicadas. ¿Por qué? Porque hay abundancia en Dios. Porque hay abundancia en el reino de Dios. En el reino de Dios no hay escasez. En el reino de Dios no hay pobreza. En el reino de Dios no hay crisis económica, no hay crisis de nada. En el reino de Dios todo hay en abundancia. Y es inagotable. Dios es la fuente de todo lo que nosotros necesitamos.
Todas las cosas os serán suplidas. Todas las cosas os serán añadidas. Todo les será dado en Cristo Jesús. Y les será dado abundantemente. Así funcionan las cosas en el reino de Dios. Hay abundancia. Pero hay algo más que dice aquí, que no solamente hay abundancia en el reino y la fuente es Dios, sino que todo siempre es dado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. No puede separar a Dios del Señor Jesús. Dios es la fuente y Cristo es el medio, el canal por donde llega la provisión de Dios para nuestras necesidades. Ahora mire por favor el verso 3. Pedro dice ahora, como todas las cosas, ¿cuántas cosas? Otra vez, esa frase la volvemos a leer. Jesús dijo, todas estas cosas os serán añadidas. Pablo dice, ¿cómo Dios nos negará con Él todas las cosas? Y ahora Pedro vuelve a decir lo mismo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ¿nos qué? Nos han sido dadas. Deténgase un momento allí. Otra vez nos encontramos con esa frase que encierra absolutamente todo. Todas las cosas que pertenecen a la vida, sí, a nuestra vida terrenal. Todas las cosas que se necesitan para vivir en este mundo. Nosotros no somos de este mundo, pero estamos aquí. Y por el hecho de estar aquí necesitamos muchas cosas. Entre ellas, comida, bebida, ropa, techo, entre otras cosas. Pero no solamente en Cristo tenemos una vida natural, humana, terrenal. También hay una vida espiritual. Esa vida espiritual es descrita como una vida piadosa, aquello que pertenece a la piedad. Y en la vida espiritual necesitamos nosotros gracia, paz, fortaleza espiritual. ¿Qué más necesita usted? Necesita discernimiento espiritual, sabiduría espiritual. Bien, todas las cosas que pertenecen, que son necesarias en la vida y en la piedad, nos han sido dadas. Ahora, ¿nota usted que dice nos han sido? No dice se nos dará, se nos dio. Nos han sido dadas. ¿Qué significa eso? Que ya Dios ha provisto lo necesario para su pueblo. Todo lo que necesitamos para nuestra vida natural y nuestra vida espiritual ya nos han sido dadas. ¿Me estoy explicando? Porque no lo veo muy emocionado con esta noticia. Si yo le dijera, ya ha sido depositado un cheque en su cuenta de $10,000, ¿cómo estaría usted? ¿Entiende la diferencia? Ya me imagino cómo le cambiaría el rostro y saltaría y se iría del culto. ¿Se da cuenta de la diferencia entre recibir con fe y del grado de certeza de lo que estamos recibiendo? Bien, voy a intentarlo nuevamente. Dios ha provisto todo lo que usted y yo necesitamos para nuestra vida terrenal y nuestra vida espiritual. Todo nos ha sido dado. Creo que el Señor merece un aplauso por esta declaración. Todo nos ha sido entregado. Todo ya nos ha sido dado. Sería bueno que lo interiorice, sería bueno que usted lo declare continuamente. Todo me ha sido dado por Dios a través de Cristo Jesús en el reino de Dios. Todo. Para mi vida natural y para mi vida espiritual. Nuevamente el verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ahora acá dice, todo ha sido dado mediante el
Esa palabra conocimiento significa reconocimiento. ¿Por qué? Porque no vaya a pensar por el conocimiento, entonces dice, bien, yo he llevado estudios bíblicos y conozco mucho. No está hablando de ese tipo de conocimiento. Está hablando de ese reconocer quién es Dios y darle el lugar que Él merece en nuestra vida. Todo nos ha sido dado por medio de ese poner a Dios en el primer lugar en nuestra vida. Recuerda, Dios es antes de todas las cosas. Él debe tener la preeminencia sobre todo en nuestra vida. Es ahí donde las cosas comienzan a funcionar. Buscad primeramente el reino de Dios. Las cosas vienen después. Entonces, todo nos ha sido dado mediante el reconocer quién es Dios y darle el lugar que Él merece en nuestra vida. Ya la cosa tiene que estar tomando forma. Ahora, y Él dice algo más. Quiero preguntar, si todo nos ha sido dado, entonces alguno está preguntando, ¿y dónde están las cosas entonces? Sí, porque acá dice todo, pero yo no veo nada. Dice que todo me ha sido entregado, pero yo todavía necesito muchas cosas. ¿Dónde están todas esas cosas que están dentro del reino de Dios, que ya han sido dadas, que vienen juntamente con Cristo? ¿Dónde están? Entonces el verso 4 nos lo dice. Dice el verso 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Hasta ahí. ¿Dónde están todas las cosas que Dios ya nos ha dado? En sus promesas. Ahí está. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas en Cristo y nos han sido dadas mediante las promesas de Dios. Si lo entendió, dígame amén. Ahí están en las promesas de Dios. Por eso el apóstol Pedro los llama preciosas y grandísimas promesas, porque todo está encerrado allí. Todo lo que necesitamos para nuestra vida y nuestra vida piadosa están contenidas en las promesas de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Así que para recibir todo lo que ya nos ha sido dado, entonces tenemos primero que conocer las promesas. Usted debe conocer las promesas de Dios, porque todo lo que necesite está allí en sus promesas. Debe conocer las promesas y debe saber cómo apropiarse de esas promesas, cómo recibir el cumplimiento de esas promesas. ¿Cómo hacer para que esas promesas cobren vida, formen parte de mi experiencia, de mi caminar? ¿Cómo hago? Porque si usted no conoce las promesas de Dios, no tiene sentido. Es como si usted no supiera que hay un familiar que ha fallecido y le ha dejado un testamento donde hay una herencia de 500,000 soles para usted. Y usted vive en necesidad, vive en escasez, porque usted ignora la existencia de ese documento, la existencia de esa herencia que le ha sido dejado por un X familiar. Como usted ignora en eso, usted sigue viviendo en completa necesidad, escasez, pobreza, mal humor y frustración. Y creo que muchos cristianos viven su vida cristiana de esa manera, sencillamente porque no conocen todo lo que el Señor le ha dejado como herencia. Así que es importante que usted conozca las promesas, porque ya nos han sido dadas. Debe conocer las promesas y luego debe aprender a apropiarse de ellas, a hacer que esas promesas se manifiesten en su vida cristiana. Ahora, dice el verso 4 una vez más, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia.
Por esas promesas, nosotros no solo obtenemos o recibimos la naturaleza divina, sino que expresamos esa naturaleza divina. Esa naturaleza de Dios puesta en nosotros es manifestada. Se hace evidente, esa vida sobrenatural puesta en nosotros se hace evidente cuando nosotros podemos apropiarnos de esas promesas y experimentar las promesas en nuestra vida terrenal. Es ahí donde entonces la naturaleza de Dios se está manifestando, porque todos en Cristo hemos nacido de nuevo y tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Esa naturaleza divina es expresada a través de cada creyente que comienza a vivir en las promesas del Señor. Y las promesas no son solamente escritas, Él las experimenta en su diario caminar. Y al vivir de esa manera, entonces cada vez más se aleja de las contaminaciones del mundo. Porque su vida es diferente, su caminar es distinto, es sobrenatural. Porque Él puede vivir cosas que otros no pueden vivir. Conoce las promesas de Dios y se apropia de esas promesas y las experimenta en su vida. De eso está hablando el apóstol Pedro. Así que el Señor Jesucristo, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro están describiendo ampliamente lo que significa vivir por fe y no por vista. Lo que significa ser un ciudadano del reino de Dios. Ahora, por favor, vamos al libro de Josué, capítulo 1. Libro de Josué, capítulo 1. Josué capítulo 1. Vamos a leer los primeros 3 versículos, por favor. Verso 1 al 3. Dice la Escritura: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Hasta ahí la lectura. Bien, ahora presta atención. Yo le dije el domingo pasado que la tierra prometida para Israel es equivalente a vivir en el reino de Dios para los creyentes en Jesucristo. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Hay una similitud, una relación. Y les dije también que muchos se han quedado en el desierto y no han llegado a la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Y que hay muchos cristianos que han recibido a Cristo, han sido libertados del poder del pecado, han sido liberados de Egipto, pero siguen en el desierto por incredulidad y no experimentan la vida abundante del reino de Dios, donde todas las cosas nos han sido entregadas. Donde hay abundancia, Dios es la fuente y experimentamos las promesas delante de nuestros ojos. No son solo promesas que declaramos, son promesas que vemos con nuestros ojos cumplirse. Así que aquí encontramos a Josué. ¿Por qué? Porque Josué va a ser el líder que va a introducir a Israel en la tierra prometida. Pero Moisés ha muerto ya y era necesario que él muriese. Moisés fue un grandísimo líder que fue el que Dios usó para sacar a Israel de Egipto. Moisés representa y ejemplifica la ley. Y Moisés ha muerto. Ahora una nueva etapa comenzará bajo el liderazgo de Josué. Israel entrará a la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué. Escuche, el nombre Josué y el nombre Jesús se escriben exactamente igual en el hebreo original. Eso significa que Josué, ese Josué de la historia de Israel, es una representación de nuestro Señor Jesucristo. Que así como Josué lideró y metió a Israel
en la tierra prometida, así el Señor Jesucristo introduce a la iglesia en la tierra de las promesas. ¿Me expliqué bien? ¿Lo dije correctamente? ¿Okay? Lo que Josué hizo con Israel para meterlos en la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel, lo hizo el Señor Jesucristo con su iglesia para introducirla en la tierra de las preciosas y grandísimas promesas de Dios. ¿Sí? Así que entonces habrá algo que aprender aquí. Mire por favor, otra vez, verso 2, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he, otra vez, está en pasado, yo os he entregado, como le había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Dios les recuerda entonces y les dice, yo les he dado toda esta tierra de Canaán, es suya. Yo ya lo dije, que ya os había dado. Así que si Dios dice que ya hizo algo, entonces legalmente está hecho. ¿Me entiende? Israel podía tranquilamente decir, bien, si Dios dice que ya nos lo ha entregado, significa que ya es nuestro, legalmente es nuestro, ya tenemos los documentos. Basta la palabra de Dios que Él diga que algo ya está hecho para que eso ya esté hecho. Amén. Entonces Israel sabía que legalmente Canaán les pertenecía. Pero yo pregunto, ¿era suficiente lo que ellos sabían, que la tierra era suya? ¿Era suficiente eso para disfrutar de lo que había allí? No. No es lo mismo que a usted le digan, bien, en el día de tu cumpleaños, te voy a regalar un auto. Y es distinto a que usted suba al auto y esté manejando, ¿me entiende? Una cosa es que legalmente algo le pertenezca, que alguien le haya prometido algo, y otra cosa es ya estar disfrutando de esa promesa. Así que lo que tenía Israel era el derecho a la tierra, a poseer la tierra y disfrutar de lo que había allí. Pero aún no lo disfrutaba. ¿Por qué? Porque Israel tenía que empezar a conquistar poco a poco toda esa extensión de tierra que Dios le había entregado. Israel tenía que entrar y tenía que avanzar y tenía que poner su pie, porque le dijo, todo lo que pisare la planta de tu pie será tuyo. Así que tienes que caminar, tienes que avanzar. Y si usted no ha leído el libro de Josué, déjeme decirle que las cosas no fueron fáciles. Hubieron muchos enemigos que se opusieron a que ellos continuaran conquistando toda la tierra que Dios ya les había entregado. Tuvieron que luchar, tuvieron que batallar, tuvieron que enfrentarse a una tremenda ciudad amurallada como Jericó. Y en base a lucha y batalla, confianza en Dios, obediencia y fe, ellos fueron conquistando lo que legalmente ya era de ellos. Comenzaron a disfrutar recién, después de luchar, de batallar, de avanzar, comenzaron a disfrutar de lo que legalmente ya les pertenecía. ¿Quiénes fueron los que llegaron a entrar a esa tierra prometida? Bien, aquellos que creyeron a Dios. ¿Quiénes fueron los que no entraron a la tierra prometida? Los que murieron en el desierto. Todos los murmuradores, incrédulos, todos los que cuestionaron a Dios, renegaron de Dios, y en sus corazones, aunque ya estaban fuera de Egipto, ellos seguían amando a Egipto en su corazón. Quisieron regresar, quisieron volver al lugar de donde Dios los sacó. Esos no podían entonces poseer la tierra prometida. No podrían continuar el camino hacia Canaán. Tuvieron que morir en el desierto. Espero que vaya entendiendo lo que trato de decirle con esto. Aquellos creyentes que han sido libertados en Cristo, dicen, yo ya recibí a Cristo hace tanto tiempo, pero su caminar está lleno de incredulidad, de inestabilidad espiritual, de irregularidad.
tienden más al mundo, aman todavía el mundo en su corazón, no disfrutarán de las promesas de Dios. No están aptos para entrar y continuar una conquista de fe, de experimentar esas preciosas y grandísimas promesas, que quedarán en el desierto. Dios no se olvidará de ellos, vivirán con el maná, pero en el desierto. Una vida frustrante, que no es la vida a la cual el Señor nos llamó, sino una tierra de promesas, de abundancia, donde todo nos ha sido entregado. Ahora es interesante que Dios lo haga de esta manera. Mire, Dios le hubiera dicho: bien, Israel, toda esta tierra, esta extensión es tuya, yo te la he entregado. Bien, Señor, ¿y qué debo hacer? Nada, yo voy a destruir a todos tus enemigos con un soplo. Ya está. Entra nomás y disfruta. Acabas de llegar a tu oasis, a tu playa. Tírate, haz tu hamaca y tírate ahí, disfrutar de ocioso y de vago. Yo te he bendecido y todo está para ti. Bien, Dios no es así. Dios no es como algunos padres que le limpian el camino a sus hijos porque no quiere que nada estorbe y le ponen la vida como una autopista, ¿no? No quiere baches, no quiere, ¿cómo le llaman eso? Rompemuelles, no quiere nada, ¿no? Todo limpio y llano. Bueno, Dios como padre no es así. Dios le dijo: ahí está, todo es tuyo, ve y conquístalo, pelea tú, lucha tú. Señor, solo, no, yo voy a estar contigo. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Juntos, pero ve, enfrenta tú, lucha tú. ¿Cuántos saben que eso es bueno para nosotros? Claro, claro, porque entonces maduramos espiritualmente. Comenzamos a confiar en Dios y a creer. Así que creo que muchos padres le hacen un daño a sus hijos cuando le facilitan la vida en todo, cuando les concede todas las cosas de forma inmediata, cuando no quieren que sus hijos padezcan absolutamente nada, que no sufran, que no tengan contratiempos, que nada los pueda afectar emocionalmente. Creo firmemente que le hacen un gran daño, porque Dios no es así. Dios nos toma y dice: bien, será necesario que pases por diversas pruebas. Ya creo que aquí le hemos pasado todos, ¿verdad? Y nos ha hecho bien. Así que eso fue lo que le dijo a Israel: conquista tú, lucha tú, pelea tú. Yo estaré contigo. Cuando estuvieron por cruzar hacia Canaán, era necesario cruzar el río Jordán. Dios hizo el primer milagro. Cuando llegaron a Canaán y tuvieron que avanzar, se toparon con una ciudad amurallada, Jericó. Era imposible que ellos, Israel, pudiese derribar esos muros. ¿Quién lo hizo? Dios. Así es que Dios, en este camino de conquistar Canaán, de conquistar las promesas, de apropiarnos de las promesas de Dios, ocasionalmente, cuando sea necesario, Dios hará milagros. Dios hará milagros cuando Él sepa claramente que hay cosas que usted y yo no podemos hacer. Pero todo lo demás que Dios sabe que solo depende de obediencia, de fe y de esfuerzo, Dios dejará que nosotros lo hagamos. Él dejará que usted haga su parte. Y aquellas cosas que Dios sabe que es imposible que usted los logre, entonces Dios intervendrá y hará milagros. ¿No es maravilloso el Señor? Claro que lo es, ¿no? Es la forma como Dios trabaja y como debe entenderse la vida del creyente en el reino de Dios. Busquen el reino de Dios, porque desde los días de Juan hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Ahora, vamos a Romanos 8 por un momento.
Romanos capítulo 8. Versos 16 y 17. Romanos 8, versos 16 y 17. Dice la Escritura aquí: y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos también, un poquito más fuerte, heredero. Lo dijo mejor, pero hágalo como si hubiera desayunado. Y si hijos también, herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Eso significa que una vez que usted se convierte en hijo de Dios, verso 16, inmediatamente usted forma parte del 17. Si usted tiene el testimonio de que usted es un hijo de Dios, entonces, verso 17, entonces usted se convierte y automáticamente en un heredero de Dios. La herencia. ¿Cuál es la herencia de Dios? Sus promesas. Ahí está toda la herencia. Ahí están las promesas. Inmediatamente usted nace de nuevo por la fe en Jesucristo, se activa toda la herencia que ha sido comprada y ganada por Cristo para usted. Se activa. Usted se hace merecedor de esas promesas. Oh, gloria a Dios. ¿Okay? Ahora eso suena bien, pero ¿qué se tiene que hacer para conquistar las promesas? Para hacerlas real y visibles. Pelear por ellas. Luchar contra los de Jericó, luchar contra los de Jai, luchar contra todos los enemigos. Nuestros enemigos ya no son aquellas naciones, nuestros enemigos son todas las fuerzas de las tinieblas que se opondrán a que nosotros alcancemos las promesas de Dios. Porque hay luchas. Hay luchas. Hay enemigos que enfrentar. Hay cosas que se oponen. Hay fuerzas que lo quieren hacer regresar. Usted ha empezado a entrar a Canaán y hay fuerzas que lo quieren hacer regresar nuevamente hacia Egipto, hacia el desierto. Y no permiten que usted siga avanzando, porque mientras más avanza, mayor extensión usted llegará a tener posesión. Mayores promesas vendrán a su vida. Usted verá el cumplimiento de las promesas del Señor. Por ejemplo, ¿qué hay de aquella promesa que dice: cree tú y serás salvo tú y tu casa? ¿Cuántos están peleando por esa promesa? Amén. ¿Qué pasa si usted se rinde y retrocede? ¿Ve? Hay luchas. Usted dice: pero yo he querido la promesa y todavía no lo veo. Bien, es que tal vez como Israel todavía está dando vueltas sobre Jericó. ¿Y qué pasaría? ¿Qué hubiera pasado si Israel, que Dios le dijo dará 7 vueltas y el 7º día dará 7 vueltas? ¿Qué hubiera pasado si al 5.º día se hubieran cansado y hubieran regresado nuevamente? Jericó no hubiese caído. Así que ellos tuvieron que obedecer y perseverar y enfrentar cosas que humanamente podrían ir contra nuestra lógica, nuestra razón. Así que si usted tiene esa promesa, usted debe perseverar, debe luchar, porque habrá fuerzas que se opongan y que procurarán que usted se llene de incredulidad y entonces no verá la promesa. Todo ha sido entregado, pero hay que luchar por ellas. Eso es la vida del reino. Ahora, 2 de Corintios capítulo 1. Esto será maravilloso también. 2 de Corintios capítulo 1. Lea conmigo por favor el versículo 20. ¿Ya lo tiene? Dice la Escritura: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén.
por medio de nosotros para la gloria de Dios. ¿Ok? Denle un aplauso al Señor. Para ti, Señor. Para ti, Señor. Para ti, Señor. Todas las promesas. En las promesas está toda la provisión de Dios para su pueblo. En las promesas. Ahí está. Y todas esas promesas tienen el sello de Dios diciendo sí. Y nosotros ante el sí de Dios respondemos amén. Así sea. Pero es por medio de ¿quién? De nosotros. ¿Lo entendió? Sí, están hechos. Ya está hecho. Ya es nuestra herencia. Dios ya selló eso con un sí. Nosotros leemos las promesas y decimos amén, Señor. Pero todo eso se hará efectivo por medio de nosotros. Habrá que hacer algo. Luchar por ellas. Ir conquistando las promesas. La tierra de promesas. Ahora quiero, por favor, no escuche esto. ¿Ha escuchado usted o ha leído la promesa cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado? ¿Para quién? Para los que le aman. Esa promesa de que Dios va a mostrarle, a darle, a enseñarle y a revelarle cosas, ¿para quién está designada? ¿Para quién? Ahí dice al final del versículo, para los que le aman. Quiere decir que si alguien no ama a Dios, es decir, no lo ama tanto como para ponerlo en primer lugar, lo ama un poquito, pero no tanto. No tanto, Señor, como para ponerte en primer lugar en mi vida. No es que no te ame, solo que no te amo lo suficiente, Señor. ¿Me estoy explicando? Hay gente que ama a Dios, pero no lo suficiente como para obedecer a Dios y ponerlo en primer lugar. Ahora, ¿qué tal esta promesa? Y otra vez, todas las cosas ayudan a bien. ¿A quiénes? O sea que hay una condición. ¿Me estoy explicando? Claro, pero a lo mejor leemos hasta donde... O sea, vamos a borrar la condición. Y nos quedamos con todas las cosas ayudan a bien. Ya está. ¿No es mejor así? No, no es todo lo que dice el texto. Dice, todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Así que si hay alguien que no ama a Dios como debería amarlo, es probable que las cosas no trabajen para bien. Lo que quiero decirles es que hay promesas y la mayoría de las promesas de Dios son condicionadas. Tienen una condición. ¿Cuántos han leído Deuteronomio 28 de las bendiciones de Dios? Bendito en tu entrada, en tu salida, en tu trabajo, con tus animales en el campo, bendito en la ciudad. Ninguna enfermedad vendrá contra ti de las que envié a los egipcios, y una lista de bendiciones. Pero ¿sabe cómo empieza? Empieza así: si oyeres atentamente las palabras que yo te prescribo hoy, y obedecieres mis mandamientos y estatutos y preceptos que yo te intimo hoy, entonces de cierto te bendeciré. ¿Es condicional o no? Es condicional. Es condicional. Entonces nosotros, si solo leemos las bendiciones y no leemos la condición, nunca vamos a obtener las promesas. Así que yo les sugiero algo: cuando usted lee una promesa, póngale atención a cuál es la condición que está puesta allí. Si tú haces esto, Dios dice, entonces yo haré esto por ti. ¿Me entendió? O sea que no solamente hay que pelear contra enemigos que se oponen,
sino hay que poner atención a la condición que pone la promesa. Porque si usted no cumple la condición, si no cumplimos la condición de una promesa determinada, ¿cómo podríamos pedirle a Dios que cumpla su parte? ¿Qué obligación tiene Dios de cumplir su promesa si nosotros no cumplimos la parte que debemos cumplir en aquella promesa de Dios? Dios no tiene ninguna obligación de cumplir, porque no estamos cumpliendo nosotros la parte que nos corresponde. Y entonces la promesa no la vemos manifestarse en nuestra vida, porque no le queremos poner atención a cuál es la condición que Dios está poniendo allí. Así que, ¿cuál es la condición para que nuestra casa sea salva? Primero dice, cree tú. Cree tú y entonces tendrás la promesa de que toda tu casa también lo será. Pero no es, Señor, salva mi casa, pero conmigo no te metas. Eso, así no funciona la promesa del Señor. ¿Me estoy explicando? ¿Okay? Son condicionales. Hay que conquistarlas, hay que pelear y hay que poner atención en la condición de la promesa. Porque en esas promesas está todo lo que necesitamos para nuestra vida. ¿Okay? Ahora, el texto dice, para la gloria de Dios. A ver, hay algo importante ahí de las promesas. Voy a ponerle a Abraham como ejemplo. ¿A qué edad tuvo Abraham su hijo con su esposa Sara? ¿Alguien sabe? 100 años, ¿no? 100 años. Y su esposa, 90. ¿Quién engendra un hijo 100 y 90 años? No. Ahora, ¿cuándo le dio Dios a Abraham la promesa de que le daría un hijo con su esposa? A los 75 años. A los 75 le dio la promesa, le dijo, tendrás un hijo con tu esposa. ¿Y cuándo se cumplió? A los 100, 25 años después. Entonces nos preguntamos, ¿por qué Dios esperó tanto para cumplir la promesa a Abraham? ¿Saben por qué? Porque Dios estaba esperando dejar a Abraham completamente imposibilitado de engendrar. La Biblia misma describe que a esa edad de Abraham, 100 años, su cuerpo estaba como ya muerto. Así dice la Biblia. Bueno, su cuerpo no estaba como muerto a los 75, estuvo como muerto a los 100. ¿Me estoy explicando? Así que Dios hizo esto. Abraham, si yo te doy ahorita la promesa, si yo te cumplo la promesa, tú vas a pensar que has sido tú. Tu habilidad, tu capacidad como hombre, ¿no? Así es que Dios dijo, mi gloria yo no la comparto con nadie. ¿Cuántos dicen amén? Dios no comparte su gloria con nadie. Así es que no vaya a ser que yo te cumpla la promesa y vayas ahí por la calle, ¿ves? Mira, 75, qué fuerte que estoy, ¿no? No vaya a ser que te robes el crédito y digas, yo lo hice. Qué tremendo que es Abraham, ¿no? Ejemplo de hombre. Entonces dice, no, Abraham, porque yo no voy a compartir mi gloria con nadie. Así que Dios esperó que Abraham cayera en un estado de decir, Señor, la verdad yo no sé si vas, conmigo no cuentes. Yo ya, y mi esposa, 90 años, yo 100, ya conmigo, no pasa nada, Señor. Cuando Dios vio a Abraham en ese estado, donde ya él no podía echar mano de ninguna habilidad ni condición humana, es que Dios dice, ahora sí voy a cumplir mi promesa. ¿Qué cosa quiero decir con esto? Que las promesas de Dios se cumplen
solo para su gloria, solo para la gloria de Dios. Eso dice 2 Corintios 1:20. Las promesas de Dios en Él son sí y son amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. ¿Sabe? Hay cosas que nosotros de alguna manera siempre ante una determinada situación todavía echamos mano de nuestra habilidad, nuestra inteligencia, nuestra capacidad. Y cuando las cosas suceden nos sentimos grandes. Mira, ¿ves? Claro, pues yo lo hice. Mi habilidad. Esto es un tema que yo puedo manejar rápido. Y entonces cuando Dios ve esa actitud de nuestro corazón, y dice, no, hazlo tú, porque yo no voy a compartir mi gloria contigo. Yo no te voy a llamar, ven hijo. Mírenlo, sin Él no lo hubiera podido lograr. O sea, Dios no va a hablar así. Dios siempre tendrá que recibir toda la gloria por el cumplimiento de sus promesas. Y es por eso que muchos de nosotros hemos sido llevados a un punto, como tuvo que esperar 25 años para el cumplimiento de la promesa de Abraham. Dios nos lleva a un punto en que decimos, Señor, ahora sé que ni mi habilidad, ni mis conexiones, ni mis capacidades podrán lograr esto. Señor, yo ya intenté, ya grité, ya rogué, ya hice todo. Nada, no puedo más. Cuando llegamos ahí, es donde Dios dice, ahora sí puedo cumplir mi promesa, porque cuando lo haga, sabrás que yo lo hice, dice el Señor, no tú, yo. ¿Okay? Porque el cumplimiento de las promesas tiene que ser para la gloria de Dios. Eso es lo que Dios ha prometido en su palabra. Esa es la manera como nosotros conquistamos, no nuestra tierra prometida, nuestra tierra de promesas. Es así como nosotros comenzamos a vivir la vida del reino de Dios y experimentamos una vida de abundancia y experimentamos una vida reposada, sin la ansiedad, sin el afán de saber que tenemos que luchar y estamos preocupados, cargados y no sabemos qué hacer, a dónde ir, a dónde correr, desesperados. Todo eso es quitado y hay reposo y hay descanso. ¿No dijo el Señor, vengan a mí los que están trabajados, cargados, ansiosos, y yo os haré descansar? Eso es la vida del reino. Lleven mi yugo sobre ustedes, porque mi carga es ligera y mi yugo es fácil. Señor, es que necesito, dice, sí, yo sé, pero todo lo que necesitas ya te lo he provisto. Están en mis promesas. Asegúrate de leer bien la condición. Asegúrate de perseverar y pelear hasta conquistar. Y asegúrate que cuando se cumpla, no tomarás el crédito para ti. Y entonces, nuestra vida cristiana será espectacular, emocionante, bendecida, gloriosa, maravillosa, porque veremos delante de nuestros ojos el cumplimiento de las promesas de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hasta ahí. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Pongámonos de pie, por favor. Quiero confesarle algo. No estuvo en mis planes hablar de esto. Pero
creo que lo que les estoy compartiendo es lo que viene de Dios para ustedes. No lo tuve en mente, ni siquiera estuve pensando en ello. De hecho, pensé que el mensaje del domingo anterior iba a ser muy particular, sin saber lo que Dios traería para este domingo. Pero esta semana Dios trajo muy fuertemente la palabra que hemos recibido, y nos va a seguir hablando de esto, ¿okay? Porque espero que usted esté trabajando en las bienaventuranzas. Esa es la base para lo que viene. Porque los que se quedan en el desierto y no experimentan las promesas son los incrédulos, los que reniegan, los que todo les fastidia, los que aman el mundo, los de corazón sucio. Entonces, si usted trabaja en su carácter, le será más fácil avanzar hacia la tierra de las promesas. Porque usted no tiene idea, y yo tampoco lo tengo lo suficiente, de saber todo lo que hay en el reino de Dios. Es inagotable. Y solo hemos hablado del carácter, y hoy estamos hablando de la vida en el reino de Dios, de los que logran entrar allí, pero no se quedan mirando, uy, ya entré a Canaán. No, avanza, conquista, avanza. Y no pienses que será fácil. Habrá peleas, pero avanza, porque ahí está todas las promesas de Dios para ti, para tu casa, para tu matrimonio, para tus hijos, para el pan en tu mesa, para tu salud, para tu fortaleza espiritual, para tu sabiduría, aprendizaje. Todo está aquí. Así que espero que el Espíritu Santo lo despierte a usted a anhelar poder caminar en esta tierra de las promesas de Dios. ¿Okay? Ahí está todo lo que nos hace falta. Todo.